Saludos amigos, bienvenidos una vez más, como siempre y como cada domingo, a nuestro podcast Realpolitik. En esta oportunidad con nuestro tema ¿por qué el Cartel de los Soles desafía el poderío militar en los Estados Unidos? ¿No? El podcast que tenemos con Antonio de la Cruz y este servidor en esta oportunidad. Y bueno, para entrar en materia, porque ya estamos todos conectados y estamos listos, Nicolás Maduro pues lanzó ya esta semana un nuevo mensaje de amenaza a las fuerzas militares de Estados Unidos desplegados en el Mar Caribe cerca de las costas venezolanas. Invocó las batallas independentistas de Carabobo, Bombona, Pichincha, Junín, Ayacucho, se le olvidó la del lago de Maracaibo. Pero, entre otras cosas, dijo que justamente la idea era darle una lección al imperio norteamericano. Se cuidó mucho de nombrar a Trump en cuanto pues en su discurso, en su planteamiento sobre la decisión de enfrentar justamente el imperio norteamericano. El análisis sobre esta confrontación, esta tensión, esta situación entre Maduro y los Estados Unidos en torno al narcotráfico, pues la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, bueno, ya se enmarca en una escalada de tensiones que mezcla una guerra pues más psicológica posiblemente, y de eso vamos a estar hablando y ahondando y tratando de preguntarle lo más que se pueda a Antonio de la Cruz con respecto a este tema que ya lo tenemos en libre, la guerra psicológica que está imponiendo Trump más que las maniobras militares directas que todo el mundo espera y que aún no ven llegar, ¿no? Maduro ha respondido a la creciente presencia militar de los Estados Unidos cerca de las costas venezolanas con amenazas explícitas de resistencia armada, evocando la historia de los enfrentamientos independentistas del pasado, reafirmando la disposición de los venezolanos a querer defenderse incluso a través de la fuerza militar en un entrenamiento, ya enviándole cartas al Papa para que intervenga. Todo esto mientras justamente tenemos información ya que el director del FBI afirmó que están bloqueando cada dólar, cuenta y financista de Nicolás Maduro. Es decir, que la situación ya viene incluso hasta por el tema de los sobrinos, que actualmente son los grandes prácticamente lavadores, ¿no?, de los recursos. Todo esto vamos a tocarlo poco a poco con Antonio, que se encuentra ya ahí con nosotros. Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días a todos. Buenas tardes, porque ya son después de las 12. Estamos, bien, viendo todo cómo se va desarrollando y en este sentido, escuchándote, más que una escalada, lo que estamos en una escalada, pero una escalada de manejo de narrativa. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que en la guerra de quinta generación se sustituye la confrontación armada directa por la disputa del relato. Ganar la narrativa equivale a ganar la guerra. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Maduro no está disuadiendo a Washington. Maduro, con lo que tú mencionaste que está haciendo, está disuadiendo a sus propios generales, porque en ningún momento Maduro se está preparando para enfrentar a Estados Unidos, porque sabe que no tiene las capacidades frente al ejército más poderoso del mundo. Está preparándose para algo mucho más urgente para él, que es evitar que sus propios generales lo abandonen. Y ahí es donde vienen básicamente las maniobras militares que vimos en las costas venezolanas y en los distintos puntos, porque no son una demostración de fuerza en sí mismo, son una puesta en escena dirigida a su círculo de poder, como dijimos, no al Pentágono. Eso, los misiles, o sea, son tecnologías ya trazadas, que con lo que está desplegado en el Caribe, ¿verdad?, es de última tecnología cuando vemos los F-35
y las mismas lanchas que le han comprado a Irán, y tienen unas lanchas y algunas españolas que le compraron a Zapatero, pero no son, porque para tener toda esta parte misilística necesitas que estén acompañados de que los radares funcionen, que es como dirigen el misil, y eso realmente no está en sus mejores condiciones operativas. Por eso que planteo que Maduro no intenta ganar esta guerra, intenta sostener la ficción, porque es una ficción, de que puede dar una. Entonces vimos también ahí en el estado Sucre recientemente, si recuerdas, el operativo antidroga, ¿verdad? Con miles de efectivos, campamentos destruidos, lanchas incautadas. No es una lucha contra el narco, es el mensaje hacia adentro. Él ahorita o sea, lo que está haciendo en Maduro es que su coalición que lo sostiene no lo termine de abandonar ante lo que está ocurriendo en esta lucha de narrativa. Y dice, básicamente el mensaje es: yo decido quién cae y quién es protegido. Pero es Maduro, la cabeza pensante de este cartel, o en este momento es un rehén del propio cartel de los soles. No, Maduro forma parte del cartel. Él es considerado vamos a tomarlo por la Fiscalía de Nueva York del Distrito Sur como la cabeza del cartel de los soles. Por eso le incrementaron la recompensa a 50 millones. Entonces, si el precio significa importancia, ¿verdad?, de valor, definitivamente Maduro es la cabeza. No quiere decir que sea el estratega lo que te estás planteando. Yo creo que aquí la estrategia viene coordinada por equipos de asesores que son cubanos seguro, con algunos asesores que pueda tener ruso en términos. Pero el clano tiene nada que ver, no tiene peso en estas decisiones que están tomando Maduro. Por ejemplo, estamos hablando, digamos, hay tres bloques, ¿no? Está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de ese régimen o de ese cartel, con Jorge Rodríguez, que es digamos, el manipulador principal. Está Diosdado y está el propio, ese sector militar enclavado como cartel, pues. No, la estrategia la ejecuta Maduro como jefe simbólico, porque tienen que manejar también la forma de que tratan de mostrarlo como un jefe de Estado, ¿no? Entonces, él tiene que salir y el resto funciona alrededor de esa estrategia que está diseñada, ¿no? Maduro es la voz cantante, si lo quieres poner, y los otros son brazos ejecutores. O sea, cuando vemos a Delcy, es ejecutora de la parte de todo lo que es el movimiento de los recursos que se necesitan, y Cabello es el brazo ejecutor de la represión para intimidar a la población. Entonces, básicamente es el control, ¿verdad?, de parte de este cartel de los soles para intimidar a la población venezolana. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, vemos cómo también Estados Unidos no solamente busca desmontar la ficción que sostiene el régimen, que son pies de barro, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir, la amenaza para Maduro no viene directamente del norte, la amenaza la tiene adentro. O sea, en el momento en que esa coalición deje de creer que Maduro puede sostenerse, es traicionado. Entonces, y aquí, por ello, ellos buscan y gobiernan y administran ese cartel para beneficiar a quién, a esa cúpula militar que están, a las narcorredes, a algunas partes de los contratistas, porque si ellos dejan de creer, se acaba el guión y se acaba Maduro. Mira, ya hay varias semanas, meses inclusive, del conflicto en el Caribe, con los buques y la decisión a la administración de Trump con respecto, pues, ya a designar a Maduro como jefe de ese cartel. ¿Qué tan viable en este momento, ¿no?, dadas las circunstancias? La cuarta embarcación que fue justamente bombardeada esta misma semana, ¿no? ¿Qué tan viable es una intervención militar ya a tierra o directa, pues, vamos a decirlo así, de los Estados Unidos en tierra ya venezolana para neutralizar a los líderes del cartel de los soles y los grupos irregulares vinculados al narcotráfico como el ELN y la disidencia de la FARC, sin desencadenar, pues, una escalada
en todo el país y a nivel regional del subcontinente, ¿no? La estrategia de la administración Trump, ¿verdad?, que ha dicho siempre que no busca un cambio de gobierno, o no un cambio de gobierno, porque no es reconocido Maduro como el representante legal de un gobierno, al haberse robado las elecciones el año pasado, sino que no busca instalar, vamos a ponerlo así, un gobierno en Venezuela, o sea, para traducirlo por la otra mitad del vaso, ¿verdad?, porque dicen que es la captura del líder del cartel de los soles y busca fracturar su núcleo duro, ¿okay?, cuando hace esto pieza por pieza, porque es un quiebre selectivo, aislándolo, exponiéndolo, ofreciendo salida al que se desmarque primero. Entonces, esa es una narrativa, esa narrativa es un arma estratégica, porque aquí el que controla el relato, y aquí el relato está mucho más escalando por el lado, si vemos cada vez más por los Estados Unidos, aunque hay un relato interno por parte de Maduro, porque ellos tratan de convertir esas sanciones se tratan de victimizar, ¿verdad? Y si él pierde eso, que es lo que busca con todo esto que está haciendo internamente, la gente deja de creerle y comienza a calcular su escape. Entonces, de ahí la importancia, como lo dijiste en la introducción, de lo del FBI. O sea, ¿por qué es importante lo del FBI? Porque expresa una decisión, se actúa más allá del marco clásico de las relaciones internacionales en nombre de la defensa frente a este enemigo. ¿Y qué hace? ¿Verdad? Porque aquí no solamente está buscando o persiguiendo lavadores de dinero, no, está desmantelando el sistema financiero del régimen de Maduro como si se tratara de como el sostén de esa organización, ¿ok? Y lo ve como una organización de economía más que como un Estado. Y aquí es la acusación que hablamos antes de entrar de las dos lavadores asociados a los hijos de Maduro, ¿verdad? Es de esa parte de esa ofensiva que combate con sanciones, recompensas que tiene, extradiciones y operaciones encubiertas. Entonces, ¿qué pasa? Que el FBI en el 2022, en 2022, realizó una operación encubierta con dinero sancionado del régimen. Y los dos actores que estaban lavando este dinero, apellido Comac Six, ¿verdad?, y su socio Rasmar Carvajal, movieron $100,000 de ese dinero y lo lograron introducir a los Estados Unidos, 25,000, sin creer que iba a levantar las alarmas. Y eso los llevó el 25 de septiembre, recientemente, ambos fueron acusados en Florida, entonces, de lavado de dinero y conspiración para transmisión de dinero sin licencia. Y Carvajal, que viajó de Uruguay, donde estaba, a República Dominicana, fue deportado y arrestado en territorio estadounidense. Mientras que el segundo, Comar Six, está aparentemente en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, al no reconocer a Maduro como jefe de Estado, ¿verdad?, como todos lo hemos visto cuando lo ha dicho el secretario de Estado y el mismo presidente, sino un actor ilegítimo y perseguido, su círculo familiar y financiero ya no tiene inmunidad ni refugio. Y eso es la guerra que no se libra con tanques, se libra con interceptando cuentas, usando fiscales federales. Entonces vemos cómo se va moviendo. Y Patek, el director del FBI, dijo: Maduro es un terrorista con precios por captura. Sus operadores no son intermediarios, son objetivos. Entonces empiezan también a capturar y a empezar a manejar el círculo que estamos hablando, que sostiene al cartel de los soles. En definitiva, cada vez está más cercada, porque ya no solamente es el tema de las sanciones petroleras y de cómo ha sido cercado para el tema de las operaciones de narcotráfico, sino ahora, como tú mismo nos lo has dicho, y esto ha sido reflejado también por algunos medios ya
partiendo del Fox News, por supuesto, de una entrevista que tuvo el jefe del FBI, el director del FBI, sobre el tema de estos activos, al señalar, bueno, primero que está bloqueando cada dólar, cada cuenta y cada financista, e involucrando a cada financista justamente en el cartel de los soles. Nos llama la atención también, Antonio, que el FBI ayer, en la cuenta que tienen en X, en este caso, pues, Erika Knight, jefe de comunicaciones del Buró Federal de Investigaciones, publicó un mensaje, ¿no? Allí, no suelto, pero que involucraba, ¿no?, las decisiones que estaba tomando el FBI. Dice, los días están contados, ¿no? Acompañado, pues, por un video reciente del ataque a la narcolancha, en el que mucha gente lo ha interpretado como una advertencia a las organizaciones vinculadas con el narcotráfico en la región, especialmente el cartel de los soles. Esto empujó, pues, a Maduro inmediatamente a escribir una carta a León XIV, al Papa, al Vaticano, para que tratara de mediar en esta situación entre los Estados Unidos y el cartel de los soles, cosa que no creo que se vaya a involucrar el nuevo Papa. Sí, ese es un último recurso que usa Maduro, ¿no? Cuando ya no tiene muchas oportunidades, que buscó interlocutores a través de Qatar y de Turquía, en la que no obtiene llevar esto a una situación política, que es lo que él busca. Él quiere sacar esto de la parte terrorista, ¿verdad?, narco, a la parte política, como si esto fuera un problema político. Y entonces él obtuvo unas respuestas negativas en ese sentido por las propuestas que llevaban, de que podían haber unas elecciones y todo eso que siempre ha planteado, porque lo que busca es ganar tiempo para poder seguir manteniendo la estructura del cartel. Entonces, ¿qué pasa? Que utiliza la iglesia, el recurso de la iglesia. Y eso lo hizo, recordemos, con el Papa anterior, cuando el pueblo venezolano estaba en la calle para pedir el referéndum, ¿verdad?, en ese momento, una convocatoria por parte de Enrique Capriles, que era multitudinaria y era si se ejecutaba la acción de esa concentración, jaque mate para ir a un referéndum revocatorio, que era lo que exigía en ese momento y se podía hacer a través de la Constitución, ¿verdad? Pidió la interdicción, pidió que entrara el Papa Bergoglio, supuestamente por lo que mencionó ese día Capriles, que lo había llamado directamente y que pedía que detuviera la marcha porque iba a haber unas negociaciones en las que participó, recordemos, la conferencia, participó el enviado del Papa, ¿verdad? Y tuvieron, pero también fueron traicionados en términos de los acuerdos, no podían llegar. Creo que, si mal no recuerdo, estaba Parolini. Entonces, en ese momento él logra pasar esa crisis que tenía. Hoy, en esta misma crisis en la que busca es básicamente cohesionarse internamente, pues sabe que una guerra frente a los Estados Unidos lo aniquila, ¿verdad? Entonces apela a ese recurso de ver si el Papa puede interceder y llevar a una negociación entre el cartel y los Estados Unidos. Pero, como hemos dicho anteriormente, el cartel es un objetivo, ¿verdad?, por parte de los Estados Unidos, porque Maduro tiene una causa abierta en la Fiscalía Sur de Nueva York y porque le da una característica de terrorista al cartel. Cuando vimos el memorándum que envió al Congreso, en la que él dice, ahí básicamente establece que los Estados Unidos está en guerra con el cartel, o sea, cuando pide y dice que es un actor no estatal, porque si fuera estatal tendría una guerra entre estados, no, este es contra un actor no estatal, que es el cartel de los soles. Entonces, o los carteles, para ponerlos todos en general, porque incluyo a todos. Entonces, yo creo que aquí las señales que están dando es básicamente, es una solución jurídica
o militar. Y Maduro está en esos dos ejes que se podría mover y él trata de llevarlo a la parte política que hasta ahora no ha podido hacerlo. Claro, por supuesto. En todo caso, pues, como usted estaba haciendo referencia en cuanto al cartel de los soles, que Maduro no es reconocido, pero es decir, ha sido señalado como jefe de un cartel con un Estado secuestrado, prácticamente, ¿no? Y la gente debe saber, o sea, en este caso el Papa, que él está hablando que es el secuestrador de ese Estado que impera en Venezuela. Mira, Antonio, ¿cuáles serían las principales vulnerabilidades de la infraestructura de este cartel de los soles que podría ser atacada sin necesidad de una invasión a gran escala, ¿no? ¿Y cómo crees tú que podría responder, dadas estas amenazas, el régimen de Maduro a estos ataques que podrían ser quirúrgicos? No, ahí los objetivos, lo hemos dicho en otros programas, son básicamente laboratorios, radares, pistas clandestinas. Pero tenemos ubicado porque, por ejemplo, una de las zonas que podrían ser, en este caso, bombardeadas, si se da o donde se pueda generar esta operación quirúrgica, por ejemplo, podría ser el Zulia, ¿no? Podría ser Guyana, la zona del Estado Bolívar, podría ser que el Fuerte Tiuna en Caracas. El Zulia, en el caso de los laboratorios y de que se ha convertido en una de los brazos de una de las plataformas importantes de la salida del narcotráfico por Venezuela, ¿no? En ese caso por el Golfo. Sí, en estas y por la presencia del ELN y la FARC. En estas 6 semanas, el nivel de información que han recogido con todos los aviones que tienen los P-8 y con todo lo que han enviado, definitivamente tienen los objetivos localizados, ¿no? Tú sabes, como estábamos diciendo, que estos son ataques quirúrgicos, o sea, van directamente, así como lo hemos visto con las narcolanchas, que no se pelan, sino que cae aquí al lado y usan dos, no, con una sola, ¿verdad? Misil, alcanzan el objetivo. Entonces, igualmente, ¿no? Porque ahí, como todo está georreferenciado, entonces se conoce la posición y eso es muy preciso. Y aquí, cuando esto ocurre, cuando avance hacia esta fase de acciones dentro de Venezuela, van a ser igualmente quirúrgicas, van a ser laboratorios, van a ser pistas de aterrizaje o despegue, van a ser, ¿cómo se llama? Almacenamiento, lugar de almacenamiento, y que cada vez tiene más dificultad. ¿Por qué? Porque al no poder salir por lancha ni por avión por la parte del norte de Venezuela, en el Caribe, esa es una droga que está ahí, que tiene que salir, porque son los acuerdos que tienen con los carteles a las que les suministran. Entonces, tiene que haber mucha presión y eso creo que es una de las fases que va a ocurrir en algún momento. Eso sí lo veo en semanas. Yo no veo todavía la llegada de la operación quirúrgica para extraer a Maduro. Yo creo que vienen objetivos en este momento de activos del cartel de los soles como una fase de seguir creciendo, debilitando, seguir aumentando la debilidad y creando una situación en que la coalición que hoy sostiene Maduro siga pensando que seguir con él no le rinde, no le asegura el futuro. Entonces yo pienso que eso va a llevar a una situación donde cada vez Maduro se va quedando más solo y sigue siendo una opción de que sea entregado por los mismos venezolanos. Bien, Antonio, estamos hablando con Antonio de la Cruz, como siempre, con nuestro podcast Realpolitik. En este caso, tratando de analizar el tema de las amenazas de Maduro, quien está decidido a dar una lección, dice él, ¿no? Moral, política y ética y militar contra los Estados Unidos. Como dice Antonio, una táctica para consolidar apoyo interno frente a la presión externa y reunir
o reunificar fuerzas con respecto al tema del nacionalismo, ¿no? ¿Qué impacto crees tú que está generando justamente este discurso, este mensaje último de Maduro en la moral de las Fuerzas Armadas realmente? O sea, tú dices, va dirigido allí, pero ¿qué crees tú cómo lo está tomando la Fuerza Armada, que todo el mundo sabe que votó en favor en el 28, en contra de Maduro el 28 de julio, y de la población venezolana en este momento que está pasando una grave crisis económica y social y de todo tipo en Venezuela? El mensaje es de expectativa por parte de la población y los mismos militares que no están con Maduro en términos de que cuándo ocurrirá. Pero esa misma presión la tiene Maduro y su entorno, porque la ansiedad se genera en ambas partes. ¿Será mañana? ¿Será hoy? ¿Por dónde vendrán? Y eso genera acciones por parte de Maduro y por parte, por supuesto, de los venezolanos, en la que van llenándose a lo mejor de alguna frustración en términos de la expectativa de cuándo, qué ocurra y qué no ocurra. Y dentro de las Fuerzas Armadas también están a la espera, y los mensajes que envían es que si eso ocurriese, ellos se plegaran inmediatamente a la salida de Maduro, porque es la gran mayoría. Necesitan esa señal, es lo que yo percibo. O sea, más que sea una situación que favorece el tener una fuerza militar de respaldo, necesita ver que estén actuando directamente los Estados Unidos. Entonces, crea ansiedad en ambas partes, queda reacción que la hemos estado viendo por parte de los alto mando militar de Maduro y del mismo Maduro, donde tú lo ves que a veces se toman acciones y decisiones que van generando como que hay un desgaste interno. Además se contradice a veces, ¿no? A veces está muy envalentonado y a veces está disminuido emocionalmente pidiendo... Entonces yo creo que eso forma parte de ese desgaste psicológico, ¿verdad?, que están actuando, ¿no? Entonces, sin haber entrado en acción esta parte de los objetivos terrestres, vemos cómo están muy nerviosos y cómo el miedo está del lado de ellos, por aquello también del decreto de conmoción externa, ¿no? Es un decreto más que muestra miedo a ser un acto que es para enfrentar a los Estados Unidos, como hemos estado diciendo, que Maduro sabe que no tiene las capacidades para ello. Bien, amigos, conectados en tiempo real, ya 1100 oyentes a quienes agradecemos que se encuentren con nosotros, y la gente ya con sus inquietudes. Antonio nos comienza a escribir. Mira, ahí tenemos a Carlos Cueva. Buenos días. Saludos de Easton, en Pensilvania. Muchas gracias, Carlos. Y saludos a la gente allá en Pensilvania que nos sigue. También Beltrán Ramos nos saluda desde Venezuela. Dicen aquí Isbelia Delgado Vera. Buenos días, amados, desde Maracaibo y el Anillo del Catire, ¿para cuándo? ¿No? También aquí José Francisco Salcedo, buenas tardes, saludos desde Valencia, España. También, a ver, dice, organizar sus grupos de vecinos, ¿no? Dice también establecer un sistema de alarma. Dice que hay que fijar una ruta de escape segura, abastecer medicinas y alimentos para ese día de. La gente preocupada, ¿no?, por el día en que podría ocurrir la cuestión. Algunos señalan, por ejemplo, también con todos atentos al llamado de la líder María Corina Machado y vigilar líderes de calle o club que son sapos. También Susana Rodríguez nos dice, buenas tardes, saludos, igual desde Valencia, España, saludos a toda la gente en Valencia, España. Osvaldo Morales, esa narrativa del cartel de los soles no es más que una justificación de los Estados Unidos para apoderarse de los recursos petrolíferos del hermano país. Ustedes lo saben, no mientan. Bueno, seguramente Cuba y Rusia, Rusia, Cuba, China están allí por las arepas, ¿no? Y no por el petróleo, ¿no? ¿Y qué pasa con los likes?
También Dionelis Crespo nos dice, vamos esperándolos, son los mejores, Antonio, soy tu fan. Te saludan, Antonio. Bueno, nuevamente Susana Rodríguez, Maduro debe estar muy entrampado por los propios miembros del cartel que lo obstaculizan para que pueda salvar su pellejo. Y cerramos aquí por lo pronto, porque hay muchos más, prometo que lo vamos a leer. Mire, el 85% de la cocaína que llega a los Estados Unidos sale por el Pacífico colombiano, todo el mundo lo sabe. Como sabe que la Guaira es lejos. Mira, buenas tardes. ¿Creen ustedes que Estados Unidos se está tardando mucho? Le están dando como mucho tiempo al régimen de organizarse mejor, de hacer movimientos para resistir y dando mucho tiempo para que entre Rusia. Justamente sobre bueno, quisiera que respondieras un poco el tema en común que creo que es la ansiedad del día de lo que pueda suceder. Tú has respondido algo. Yo creo que se pueden dar ataques clave a lugares estratégicos donde están algunos abastecimientos del tema de la droga, pero todavía no ves la posibilidad de un día de o un ingreso pues, por parte de Estados Unidos para tratar de contrarrestar o hacer una operación quirúrgica contra los miembros del cártel, ¿correcto? Sí. Vamos a tocar esa parte de los recursos que siempre sale, que Estados Unidos está ahí porque quiere los recursos. Primero, Estados Unidos es el primer productor de crudo del mundo. ¿Okay? Está produciendo alrededor de 13 millones, un poco más de 13 millones de barriles día. ¿Okay? Y los otros que le siguen, Arabia Saudita y Rusia, están uno en 10 millones y el otro un poquito más. Pero las reservas en Venezuela no es lo que es la motivación en este momento. ¿Por qué? Porque está Chevron. El mismo cartel de los soles acepta Chevron en Venezuela. O sea, ahí hay una cuota por parte de los Estados Unidos de ese petróleo venezolano. Y como tú lo señalaste muy bien, parte de ese petróleo lo usa Cuba. Ha ido cada vez menos, pero en el pasado mucho. Y ahí está Rusia y China también como obteniendo también el uso del petróleo. Entonces podríamos pensar que ellos están ahí para llevarse el crudo. O sea, ese nacionalismo de que el petróleo no estamos, ¿verdad? Porque si lo estuviéramos usando internamente en términos de nuestras refinerías y estuviéramos produciendo 3,5 y de eso, ¿verdad? Tenemos una capacidad instalada en refinería de 1.200.000 y procesamos y lo vendemos al mercado y todo, yo digo, ok, pero aquí básicamente es un relato, una narrativa que no... Perdón, y perdóname este inciso, tú haces referencia en los dos últimos trabajos que tenemos publicados en Venezuela USA, justamente de la situación de lo que podría pasar PDVSA, pues dice que recuperar PDVSA implicaría responder una pregunta que es muy incómoda y que ningún venezolano se la responde. ¿Cómo rescatar una empresa con más de 70.000 millones de dólares en deudas, sanciones, litigios, pérdidas de activos estratégicos y control político absoluto del régimen, ¿no? Una situación cuesta arriba para todo el que piense que es un asunto de sencillamente tomar el petróleo venezolano. Inclusive tú has planteado, hay que cerrar PDVSA. ¿Por qué hay que cerrar PDVSA? Eso ha generado mucha discusión entre los petroleros, entre nosotros los petroleros, porque hay un sector que cree que se puede recuperar PDVSA de los que pertenecieron, yo pertenecí también a la PDVSA azul, como se le llama, y que a través de reflotarla se podría seguir actuando. Pero, ¿qué ocurre? Aquí ya estamos planteando un tema que puede ser un tema de un programa, porque tiene muchas aristas. Entonces... Pero en resumido. Bueno, por eso, reflotar a PDVSA, como lo señalaste, con unas deudas y demandas y nómina que tiene, una nómina laboral, es muy difícil. Y cuando arranque un gobierno dentro de la transición y la democracia, tú necesitas recursos para satisfacer esas necesidades que hoy el 80% de la población es pobre.
no tiene ingresos y cada vez con la devaluación que está sucediendo, se devalúa cada vez más el salario o los ingresos, para no llamarlo solamente salario. Salario hoy mínimo establecido por el Estado es básicamente menos de medio dólar. ¿Okay? Entonces tú me dices los bonos y tal, sí, pero ya el paralelo está alrededor, tú lo puedes estar consiguiendo en casi 200, 300, o sea, más de 200 bolívares por dólar, mucho más. Okay. Me dijeron la última vez que había tocado los 300. Entonces, y tienes un mínimo de 150, o sea que son 50 centavos de dólar. ¿Y qué ocurre? Que esos recursos que tú necesitas urgentemente no los puedes usar para reflotar una empresa que no vas a tener los resultados inmediatos para ingresos dentro de la economía, sino que vas a necesitarlo para poder, ¿verdad?, generar recursos dentro de la economía y poder poner a funcionar. Entonces, es allí donde yo creo realmente que está la cuestión, porque si bien es cierto, después de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez, todos asumimos y somos igual con Pérez Alfonso, si queremos ir más atrás, de que el petróleo es de los venezolanos, es cierto, pero no el petróleo, el crudo, es lo que nos representa ese crudo en términos de bienestar, de beneficio, lo que pueda generar. O sea, nosotros tenemos que estar mucho más apostando a lo que eso genere que a creer que tiene que ser desarrollado solo por venezolanos y por una empresa venezolana. El Estado tiene que dejar de ser empresario en esta nueva fase. Más bien tiene que ser un facilitador para que los sectores privados, nacional e internacional, de emprendedores, de un sector que permita que el Estado o que en Venezuela se genere un circuito de, ¿verdad?, de prosperidad. Y ahí es importante. Entonces, yo creo que entrar por ahí y que siempre nos quieren llevar a recordar eso para llevarnos al nacionalismo, porque lo que buscan aquí, Maduro lo que ha buscado en toda su narrativa es el nacionalismo. Hay que defender la patria, pero a quien estamos defendiendo es al cartel, porque los Estados Unidos no están ocupando Venezuela, no lo tiene planteado como una opción. Entonces también, no, que quiere venir a llevarse el petróleo, nacionalismo, reforzando otra vez. No, el petróleo no hay que entenderlo, porque si lo vemos en muchos países, no es de los ciudadanos. Las empresas producen, entran los recursos y el Estado gerencia esos recursos y genera prosperidad. O sea, en muchos países. Entonces, yo creo que ese es un punto que tendríamos que revisar. No, y que completico cabría para otro espacio solamente para conversar y analizar este tema. Mira, Susana Rodríguez, y el tema del cansancio, que era la otra pregunta del venezolano. Yo creo que aquí hay que estar pendiente, vuelvo a insistir, a los mensajes de María Corina Machado. Si hay alguien que ha conducido esta lucha, es María Corina Machado con Mundo González, Urrutia como presidente electo. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es seguir leyendo su mensaje, escuchando su mensaje. A veces parecen repetitivos, pero bueno, es lo que nos permite tener una visión de dónde estamos apuntando. Y a medida que veamos eso, veamos sus intervenciones, sus exposiciones, tomando confianza. Porque por mucho que apuremos todo, la necesidad que tenemos, va a ser cuando tenga que hacer lo que hemos dicho. Eso va a ocurrir, pero cuando el presidente Trump tome esa decisión. Quien tiene que tomar esa decisión es el presidente Trump. Mira, una pregunta te hace Susana Rodríguez. Dice, Estados Unidos pudiera implementar un bloqueo marítimo en Venezuela y esta medida se pudiera hacer aunque haya manifestado que se trata de una guerra no internacional, ¿no? También, bueno, está bien, Susana, pues
plantea diferentes aspectos. Antonio, me refiero a interrumpir el comercio marítimo, el suministro de recursos a la comunicación. Yo hasta ahora no he oído que estén bloqueados esos accesos. Te dejo eso para que le piensen la respuesta. Por aquí Alfredo nos dice: saludos, bendiciones desde los llanos venezolanos, fe, fortaleza, confianza, certeza y serenidad. También Adolfo Rojas nos saluda desde el Zulia. Falta poco, hermano, hasta el final. Y Jesús Mendoza: bueno, si USA está por lo que es los carteles, ¿por qué no han bombardeado las fincas donde son los almacenes del cartel? Bueno, inquietud que tiene, pero que ya, como lo dijo Antonio de la Cruz, es una decisión que le va a corresponder al propio presidente Trump. Me gustaría que respondieras estas inquietudes y luego, por supuesto, tengo una pregunta con respecto a los entes que están acompañando pues, al cartel en esta defensa que tienen desde Venezuela. La primera es el bloqueo. Okay. Hoy ahorita hay un bloqueo, vamos a colocarlo hacia la droga, todo lo que es la parte del negocio de la droga, y lo hemos visto cómo actúa. En términos del resto de las actividades ilícitas, no se observa como lo estás planteando. Que debería ser la fase siguiente. No en términos de destruir, porque lo que han hecho en términos de las drogas, al ser terroristas, son eliminados, son neutralizados. Y eso tiene que saber las personas que abordan esas narcolanchas, que ellos están jugando la vida, o sea, que lo están enviando o están asumiendo una decisión de que van a la muerte, porque son considerados terroristas. Y ahí es muy difícil. Están intentando aquí la media internamente de llevar a cuestionar estas acciones por parte de la administración Trump para ir amarrando un poco las manos, pero son catalogados terroristas y están amparados, como lo hemos dicho otras veces, bajo el título 50, que surgió después de las Torres Gemelas, el derrumbe, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra bloqueo hacia el contrabando o el petróleo que va a Asia, el oro, que también se mueve por algunos por marítimo y aéreo, más por avión, ¿verdad? Y otras actividades ilícitas tendrían que ser abordadas desde el punto de vista de interdicción para investigar si ahí va droga. He puesto una acción contra el cartel de los soles. Esa sería la forma para poder abordar esos buques o esas otras embarcaciones. Porque al no tener las características que están determinadas por la inteligencia de los Estados Unidos como narcolanchas, no podrían ser bombardeadas directamente o atacadas, neutralizadas. Entonces tendría que haber una acción de abordaje para investigar, para revisar. Y eso sí genera también una situación para aquellos que van a recoger el crudo, ¿verdad? Que de forma ilegítima, porque está sancionado, y aquellos que están en contrabando de otras sustancias o minerales van a tener dificultades. Entonces sí, también le sigue bloqueando. Pero yo creo que esto va a ir evolucionando. Hasta ahorita lo dijo Patel muy bien. Yo creo que aquí Patel manda una señal muy fuerte. Se acabó. El que esté asociado a cartel de los soles es considerado un enemigo. Si es así, Antonio, ¿por qué no han hecho nada hasta este momento con respecto a elementos del chavismo que trabajan con empresas, fungen como prácticamente operadores
de estos elementos chavistas, de toda índole, ¿no? De primera, segunda, tercer nivel, como testaferros, obviamente, desde los Estados Unidos. ¿Por qué inclusive la decisión contra 300.000 venezolanos con respecto al TPS y no contra estos elementos que manejan recursos, que son fáciles de detectar por el manejo que tienen del dinero y que obviamente si se sigue ese dinero podemos llegar a elementos del chavismo en Venezuela? Excelente pregunta porque nos lleva al marco jurídico. Este es un país que uno de sus pilares es el Estado de Derecho. Y eso, básicamente, cuando tú dices, ¿por qué 300.000 venezolanos? Veamos el marco jurídico. Es un TPS, es un permiso temporal. Temporal. ¿Okay? Que lo da la administración. Y que así como lo da, lo puede quitar. Entonces, y por eso es fácil de poderlo hacer, porque es una decisión del Ejecutivo. Yo otorgo el TPS, lo puedo quitar, pero tiene unos límites y por eso se ha ganado unos casos en las cortes. No es que, pero él puede decir se suspendió y es lo que se ha dicho. Esta administración no va a extender el TPS. Bueno, porque considera que la administración anterior, todos los argumentos para entrar, o sea, que la administración Trump y tal, en vez de Biden, perdón, o sea, permitió para que vinieran venezolanos que ellos consideran que no iban a contribuir. Pero eso es una discusión legal en ese marco. Cuando nos vamos a los testaferros, ¿verdad? A los testaferros vas a ir a corte. Y para ir a corte, la fiscalía tiene que abrir el expediente. No hay todos los fiscales para poder abrir esos expedientes. Lo que quiero decir es, aquí es una decisión que abarca muchos. Aquí es individual. Y aquí depende el recurso de cada fiscalía y de la investigación y de la OFAC y del FBI, que no tiene recursos infinitos. Entonces aquí los casos se están siguiendo. Por eso fue tan duro cuando devolvieron a Alex Saab sin el juicio, porque a la OFAC le tomó años construir el caso y que lo tenía. ¿Por qué? Porque como vas a un juicio, tú tienes que demostrar lo que tú estás acusando. Necesitas las pruebas. Y esas pruebas tienes que tenerlas, porque si no, como estamos en un Estado de Derecho, un abogado logra que no sea condenado. Entonces, todo ese esfuerzo que hiciste lo pierdes en ese momento. Y allí está la diferencia. Cuando uno dice que aquí están todos, sí están todos los que puedan estar, por supuesto. Pero esos casos, ellos tienen que irlos documentando. Acabo de hablar de uno, ¿verdad? Que mostró Pater, que lo agarraron. Estaba en República Dominicana, le tenían el caso y lo extraditaron. Y estaba en Uruguay. Entonces, y eso pone la barba en remojo de muchos de ellos. Entonces, yo creo que cuando uno hace esa suma y resta tan rápida, no, que aquí sí es cierto, y están siendo justos por pecadores, pues no todos los venezolanos en este país vinieron bajo esa condición supuesta de que son miembros de una banda como el Tren del Agua. No, estoy seguro de eso. Pero aquí en la otra hay que construir el expediente y eso no es de la noche a la mañana, porque tienes que ver los movimientos, tienes que entrar, tienen que utilizar el sistema bancario estadounidense, ¿verdad? Para que pase porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué todos ellos pueden ser encausados en ese sentido? Porque al usar el sistema del dólar, el dueño del dólar es los Estados Unidos. Entonces, eso le da autonomía, le permite al sistema de justicia poder encausar a aquellos que utilizan el signo monetario dólar en lavados y en otras actividades que son consideradas por la justicia de los Estados Unidos como actividades
que no son permitidas y son condenadas por la ley. Por cierto, Antonio, que fíjate que recientemente, esta misma semana, hace pocos días, salió una entrevista que le hicieron a José Antonio González. No sé si te acuerdas de ese funcionario que estaba en el gobierno de Biden, de origen colombiano, ¿no? Que dijo recientemente, a propósito de lo que estás diciendo de Alex Saab, que bueno, que la decisión tomada con Alex Saab de entregarlo a Venezuela tenía que ver porque para Estados Unidos era más importante el tema de recuperar el intercambio presos estadounidenses que Alex Saab o que la situación venezolana, ¿no? ¿Qué piensas tú de esas lamentables declaraciones? No, Juan González fue nefasto para la situación que venía Maduro. Recordemos que el presidente Trump venía con una política de máxima presión y venía surtiendo efecto. Ocurrió la pandemia y eso le dio oportunidad al régimen de Maduro, que eso fue en el 20, poder tener un balón de oxígeno, porque bueno, no había nada, no podía salir, no podías lograr las concentraciones que se necesitaban para generar la presión social interna. Y cuando llega Juan González a la Casa Blanca como parte del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, ellos consideran que eso no generó el resultado porque Maduro seguía en Miraflores. Y dicen, vamos a recalibrar la estrategia. Y recalibrar la estrategia salió de máxima presión a que te entrego todo lo que quieras a cambio de que la solución sea una elección presidencial, que iba a ocurrir, por supuesto. Y entonces, en ese sentido, empezaron a pedir en esas negociaciones lo que más le dolía, los activos que tenía la administración estadounidense en ese momento para llevar a Maduro a hacer las acciones que se requerían, pero no con anticipación, no, cuando se diera el resultado electoral, porque esto todo sucedió antes de la elección. Entonces, cuando sucede la elección y Maduro se atrinchera y le da patada a la mesa, no tenías elementos de poder generar la presión suficiente para que accediera a que tenía que respetar el resultado. Yo quiero ver, ¿verdad? Entonces tú me podrías plantear, bueno, pero si no se entrega no se hubiera dado la elección. No, Maduro iba a ir a la elección como ha ido siempre. ¿Okay? Y iba a tener que aceptar algunos miembros de esa posición que no era funcional para poder mostrar una cara de legitimidad. Y en ese sentido, yo quisiera ver cómo Maduro hubiese actuado si tuviese estado los sobrinos aquí, o hubiese estado Alex Saab, sobre todo aquí, que era es el testaferro de Maduro. Entonces, hubiese sido otra situación, porque ahí pudo haber habido un nivel de presión distinto, algo que la administración Biden no tenía. Y no solamente eso, le entregó la licencia a Chevron para que fuera, como una muestra de buena fe, a generar cash para Maduro, porque Maduro decía que no tenía cash porque estaba bloqueado y entonces eso no le permitía generar una campaña electoral y entregar recursos a la población. Entonces le dieron el paquete completo. Le dieron la cajita feliz. Completa. Le dieron todo lo que quería. Le dieron, mira. ¿Y qué lograron? Pues, bueno, la historia sabe lo que... Le entregó todo lo que Maduro le pidió. ¿Y qué obtuvo a cambio? Nada. Bueno, bueno, la traición. Vamos a dar la primaria, pues vamos a aceptarle que la primaria la logró por eso. Vamos a aceptarse. Una primaria que fue saboteada en una gran cantidad de oportunidades. Entonces, cuando tú dices, y él lo reconoce hoy, él dice, no, también fracasó, pero él lo dice fracasó porque tampoco logró que el presidente electo fuera reconocido como tal. Entonces... Mira, y esa solicitud que está haciendo María Corina Machado para que Trump pueda presentar las pruebas que están en poder del FBI y de la CIA y de la administración Trump, de las agencias de seguridad,
que realmente demuestran, ¿no? Porque algunos te decían, no, que él no, Maduro, eso es un invento. Y aquí lo hemos visto reflejado en algunas opiniones muy ignorantes porque no tienen conocimiento ni información sobre el tema, que demuestren la participación de Maduro dentro del Cartel de los Soles y la participación del Cartel de los Soles como un eje peligroso que opera en aguas del Caribe hacia África, Europa y Estados Unidos. Esa solicitud de María Corina es importante para aquellos que creen que no existe el Cartel de los Soles o que creen que Maduro realmente no forma parte de una organización criminal terrorista global. Pero aquí hay algo, hay un juicio en Nueva York, precisamente por narco de Maduro. Y todas esas pruebas son sumarias. Ajá, eso te iba a decir. Y ahí las pruebas no puedes todavía, hasta que no inicie el juicio. Después que esté el juicio, claro, podrás verla. Sí, o sea, el juicio no es de la gente ni de las redes sociales, es del tribunal. Ajá. Entonces, yo lo único que puedo extrapolar en esto es que veamos el discurso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de la visita de Marco Rubio y después de la visita de Marco Rubio. Porque a nivel en ese nivel, él puede conversar y mostrar cosas porque hay en privado inmunidad, claro, él puede actuar ahí y decirle, mire, eso se puede, pero es a nivel de presidente, que además sabe que no puede divulgar nada de esa conversación. ¿Okay? Entonces, yo quiero que vean cómo venía ella actuando y sus declaraciones en público con Maduro y cómo ha hecho desde que la visitó. Yo no la he visto ver otra vez. Uh-huh. El único que hemos visto es a un Petro desatado e histérico. Mira, Bueno, como pero a ella no lo hemos vuelto a ver. Para ella no, para nada. Bueno, ella cambió inclusive el mensaje de su discurso con respecto al tema. Mira, pero eso quiere decir que ella sí vio algo. Claro. Sí, y inclusive cambió su política cuando ella dijo, yo no he visto a Maduro, yo no he visto nada de Maduro en cuanto a su relación con el cartel de Sinaloa, y luego más nunca volvió a repetir esa frase. Mira, está Maduro, ya como última pregunta en este episodio de nuestro podcast, Antonio, Maduro preparado para manejar un conflicto prolongado con Estados Unidos en el marco no solamente de una posible operación militar o quirúrgica, sino también en el marco de una guerra psicológica intensa, o existe una brecha en sus capacidades militares realmente y políticas para manejar el control en medio de este asedio internacional que se mantiene con respecto a su régimen. ¿Está Maduro dispuesto a manejar preparado para manejar un conflicto a manejar prolongado? La narrativa. Ellos están manejando esa cuestión de Vietnam, de que la guerra es simétrica y de una situación que si entran no pueden salir. O sea, ¿cómo estás viendo tú eso en cuanto al tema geopolítico que podría tomar en cuenta Estados Unidos y que lo podría retrasar en cuanto a las operaciones? Si hemos dicho que estamos ante una guerra de quinta generación, donde la narrativa es lo importante, entonces está Maduro para poder manejar una narrativa para ganar esta guerra. Okay. Dijimos que su narrativa es hacia adentro, no para enfrentar a Estados Unidos. Entonces, tiene la capacidad Maduro de sostener esta narrativa hacia adentro por largo tiempo. Que incluye represión interna. Entonces, ok. Depende de nosotros los venezolanos nuevamente. Si nosotros aceptamos que esa narrativa de Maduro es cierta, si nosotros aceptamos que no somos nosotros los que podemos hacer el cambio y que en vez de sentarnos a esperar el día, estemos coordinando acciones para contrarrestar eso. Ahí depende, porque
En esa relación Maduro-Trump, lo que le está dejando Maduro a Trump es la neutralización. O sea, si uno sigue viendo esto en el tiempo, la solución que le está quedando a los Estados Unidos es la neutralización, que es la que no quieren. Ellos quieren traerlo a presentarlo en el juicio de Nueva York. En un juicio importantísimo porque también el testimonio que tiene Maduro podría hundir inclusive jefe de Estado. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que esto, si lo vemos en el tiempo, depende de los venezolanos, ¿verdad? En el tiempo. Si nosotros realmente no logramos actuar para salir de esto. Y lo otro es que la opción que está dejando Maduro para los Estados Unidos, pensando en esto que estamos diciendo, es su neutralización. Al final, la salida del terrorismo. La salida terrorista, puede que es la neutralización, no la judicial, que presentarlo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por todas estas respuestas que hemos obtenido de tu parte en este podcast del día de hoy, en vivo aquí, en este momento. Y gracias a todas las personas que participaron, tanto con sus inquietudes como con su presencia en vivo en nuestro programa, en nuestro podcast de este último episodio, ¿no? Pendiente porque, por supuesto, ustedes lo van a tener en diferido también a través de nuestros canales de YouTube, VenezuelaUSA.org y, por supuesto, Antonio de la Cruz Oficial. Ya no es el 6618, ahora es Antonio de la Cruz Oficial. Y de nuestro Instagram, nuestra cuenta, @Damaso Jiménez, que está saliendo en vivo, pero la van a tener allí, juntamente con la de Antonio de la Cruz, de la Cruz Piso. Esa es la cuenta de Antonio de la Cruz en Instagram, que pueden seguir allí el programa. Además, por supuesto, de nuestra página web, VenezuelaUSA.org. Muchísimas gracias, amigos, como siempre, por su participación y siempre mantenerse informado. Antonio, palabras finales. No, que tengamos una feliz tarde. Perdió el Barcelona. Perdió el Barcelona 4-1, le dieron una goleada. Tiene muchas bajas, ¿no? Tiene a Yamal, tiene al brasileño. Entonces, bueno, pero eso le ganó. Y pierde iba de primero en la tabla y pasa otra vez el Real Madrid a posición número 1. Bueno, esa noticia también es importante para los ciudadanos. También ya estamos en los jueguitos de ¿cómo se llama? De finales aquí en béisbol. Correcto. Ya estamos llegando a la serie de octubre. Sí. Estamos en octubre, de hecho. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Estamos en contacto, amigos. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.